La bruja de Catemaco se posó sobre el techo de nuestra casa. Hay una razón por la que muchas personas en Catemaco evitan mirar hacia ciertos patios después de medianoche. Yo no conocía esta razón y honestamente desearía seguir sin conocerla, porque años vi algo que todavía no puedo explicar. Vi a una mujer realizando un ritual en un terreno baldío, completamente sola en mitad de la noche. Pensé que se trataba de alguna ceremonia, algo extraño pero inofensivo, hasta que ella levantó la cabeza y me miró directamente, a más de 100 metros de distancia, como si hubiera sabido desde el principio que yo estaba observando. Lo peor no fue eso. Lo peor ocurrió una hora después, cuando algo aterrizó sobre el techo de mi casa y comenzó a caminar encima de nosotros. Esto ocurrió cuando vivía temporalmente cerca de Catemaco. La zona es famosa por sus leyendas, brujos y curanderos, repleta de historias extrañas, pero yo nunca había creído demasiado en esas cosas. Había escuchado cientos de relatos y siempre encontraba una explicación. Hasta aquella noche. Eran aproximadamente las 11:30. Había salido al patio trasero porque no podía dormir. Fue entonces cuando vi una luz, al otro lado de un terreno abandonado. Al principio pensé que era una fogata, pero algo llamó mi atención. La luz parecía moverse en círculos, como si alguien estuviera caminando alrededor de ella. Me acerqué lo suficiente para observar mejor, y fue entonces cuando la vi. Era una mujer, vestida completamente de negro, moviéndose alrededor de un círculo dibujado sobre la tierra. No parecía una ceremonia religiosa, no parecía nada que hubiera visto antes, y lo más extraño era que estaba hablando con alguien, aunque no había nadie más ahí. En ese momento intenté escuchar, pero estaba demasiado lejos. Sin embargo, algo me llamó la atención. La mujer se detenía y guardaba silencio. Después respondía, como si estuviera manteniendo una conversación, como si alguien invisible hablara desde el dentro del círculo. Sentí un escalofrío y fue entonces cuando cometí un error. Saqué mi teléfono y tomé una fotografía. En el mismo instante que lo hice, la mujer dejó de hablar. Todo quedó completamente en silencio y entonces levantó la cabeza directamente hacia mí. Lo que ocurrió después fue tan extraño que durante años intenté convencerme de que había imaginado parte de ello, hasta que escuché algo caer sobre el techo de mi casa. Entré inmediatamente, cerré puertas, ventanas y traté de olvidarlo. Me repetí que probablemente era alguna ceremonia local y nada más. Pero cerca de la 1 de la madrugada me despertó un golpe seco, de algo cayendo encima del techo. Pero ese golpe no fue el único. Llegaron muchos otros, cada vez más cerca de mi habitación, como si alguien estuviera caminando de una forma lenta y pesada. Era demasiado pesado para ser un gato, pero no parecían ser pisadas de un ser humano tampoco. Mi esposa en ese momento también lo escuchó. Los dos nos quedamos inmóviles, escuchando cómo los pasos se acercaban desde el techo hasta arriba de nuestra habitación. Después de recorrer toda la casa, los pasos finalmente se dieron arriba de nosotros. Pasaron varios minutos, pero no había nada. Era el silencio absoluto. No había movimiento, no había ni un sonido. Y entonces fue cuando escuchamos algo peor. Era un rasguño lento sobre el techo, como si alguien estuviera dibujando símbolos o escribiéndolos justo arriba de nosotros. Mi esposa en ese momento comenzó a llorar. Yo intenté llamar a la policía, pero no había señal, ni una sola barra.
Finalmente reuní valor para mirar. Me acerqué lentamente a la ventana del dormitorio y observé hacia el techo del porche, esperando encontrar un animal, un ave o cualquier cosa, pero vi algo imposible. Era una sombra, agachada y observándome. No distinguía detalles, solo que era una forma humana, distorsionada, ajorobada. Incluso me atrevería a decir que en ciertos rasgos parecían a los de los animales. Y entonces comenzó algo que todavía me persigue. La sombra inclinó la cabeza, exactamente igual que lo había hecho la mujer durante el ritual. En ese momento escuché algo caer en el patio y corrí hacia la puerta. La abrí y encontré algo más extraño. No había nadie, pero en medio del patio había un círculo trazado con tierra húmeda, perfectamente redondo. No soy bueno reconociendo símbolos, pero podría jurar que eran exactamente igual a los que había visto horas antes. Lo peor era que estaba rodeando la ventana de la habitación de mi hija. Esa fue la primera noche, porque la segunda fue peor, y la tercera peor aún. Cada madrugada aparecía una nueva marca, símbolos, círculos, líneas, inclusive hasta cruces, siempre más cerca de la habitación mía y de mi hija, hasta que una mañana descubrimos algo aterrador. Mi hija había comenzado a hablar dormida, pero lo que hablaba no era español, ni ninguna lengua que conociéramos. Pronunciaba palabras extrañas, siempre las mismas y todas las noches. Y siempre a las 3 de la mañana. Entonces recordé algo, la frase que la mujer repetía durante el ritual, y eran exactamente las mismas. En ese momento empezamos a buscar ayuda. Hablamos con habitantes de la zona y finalmente un anciano escuchó toda la historia. Después permaneció en silencio durante varios segundos y después me preguntó, ¿la viste mirarte? A lo cual lo entendí en ese mismo momento y ascendí. Su rostro cambió inmediatamente y dijo algo que jamás olvidaré. Entonces el ritual no era para llamar a algo, era para encontrar a alguien. Sentí un vacío en el estómago y le pregunté que qué significaba, a lo que me respondió, significa que cuando la observaste, ella terminó de elegir. Esa misma semana abandonamos la casa, nos mudamos, cambiamos de ciudad y jamás regresamos. Pero hay cosas que todavía ocurren, cosas que jamás han desaparecido, porque cada año a la misma noche, a la misma hora, mi hija se despierta sobresaltada, camina hasta la ventana y mira hacia arriba, y me pregunta exactamente lo mismo. ¿Por qué sigue esperando en el techo? Y lo peor es que nunca hemos vuelto a contarle esta historia jamás.